Hola Oscar, buenas tardes. Bueno, me pediste una explicación del código. Yo voy a tomar como referencia la interfaz de usuario, lo que se llama Front Panel, para que sea más fácil, porque si no se me ocurre que se va a complicar. Vamos con la primer parte que tiene que ver con la generación de una señal que simula ser la que se adquiere de la balanza. Recordemos que esta aplicación no tiene código hecho para adquirir datos reales de la balanza. ¿Por qué? Porque todavía no lo hicimos. Así que esto es algo simulado. Hemos fabricado una señal. Para poder fabricar esa señal hace falta algunos elementos. Estos elementos que están acá, que son los que muestran la señal, y estos controles. Aquí tenemos tres controles importantes, uno que dice adquirir, otro que dice grabar y otro que dice reporte. Así que nos vamos a apoyar en los controles y en estos indicadores, más el indicador de la tabla, ya que la tabla tiene importancia, porque bueno, habíamos quedado que la tabla era importante para vos. Entonces, vamos con lo primero. Bueno, dentro de la estructura principal del código hay dos subestructuras. La primera, que se muestra acá arriba, es una estructura que permite guardar datos temporales, es decir, lo que comúnmente se llama marca de tiempo. Así que vamos a guardar datos de tiempo, es decir, fecha, hora, minuto, segundo, eso. Eh, ¿Quién habilita esta estructura? Pues lo habilita este control que dice adquirir. El control que dice adquirir es el que va a habilitar a la estructura. Fíjate que el mismo control adquirir habilita la segunda estructura que ya vamos a ver. ¿Qué otra cosa hace esta estructura? Pues también guarda los datos que vienen de la balanza. Insisto, en este caso no tenemos la balanza, así que fabriqué datos, generé una señal senoidal que simulan ser datos. Nada más. Eso es todo. Esos datos van a parar directamente aquí al indicador de la balanza y van a ir a parar luego también a esta otra ventana que es la señal propiamente dicha, la señal temporal. ¿Cómo se hace eso de la señal temporal, digamos? Bueno, los datos se meten aquí, se fabrica lo que se llama un vector y este vector es el que muestra en la ventanita los datos temporales. Entonces, esta primera estructura fabrica dos vectores, un vector de marca temporal y un vector de datos propiamente dicho. Vamos a la segunda estructura. La segunda estructura hace ya algo más, que también es habilitada, como dije, por el control adquirir. Acá yo le puse algunos carteles para que te sea más fácil a vos ubicarte. Tensión confinante, diámetro de probeta y altura de probeta. Estos datos se van a guardar en estos vectores y vienen de los controles. Fíjate que yo le hago doble clic y me voy al control tensión confinante. Bueno, como yo no tengo idea de esto, de tensión confinante, de nada de lo que vos haces, pues no le puse ningún valor, porque yo sencillamente no sé cuáles son los valores que se usan. De todos modos, acá se fabrican los vectores y que se unirán a los dos vectores que vienen de la estructura superior. Dijimos que el primero era marca temporal, el segundo era el dato propiamente dicho, que supuestamente viene de la balanza y que ahora son artificiales. El tercero es tensión confinante, el cuarto es diámetro de probeta y el último es altura de probeta. Así que tenemos 5 datos, o si lo querés ver, 5 columnas con datos.
Esto lo que hace es unir todo y los pone en una tabla. O sea que fabrica una tabla. La tabla es esta. Y acá tenemos el orden. Nada más que yo les puse las etiquetas. Fecha y hora, los datos de la balanza que estábamos diciendo recién, tensión confinante, diámetro probeta, altura de probeta. En ese mismo orden. Porque es así, digamos, como nosotros mismos lo acabamos de conectar. En el orden en el que yo te dije. Obviamente que si querés cambiar el orden, entonces me tenés que decir para que yo pueda cambiar el orden. ¿Qué sé yo? Primero va diámetro y no va la tensión. Bueno, qué sé yo no tengo idea. Entonces, son dos cosas a la vez. Está claro que para poder armar y mostrar los datos en tabla, tienen que estar todos los datos presentes. Todo lo que yo te dije alguna vez al comienzo, en LabVIEW no existe lo que se llama programación secuencial, que es propio de los otros lenguajes de programación, sino que aquí hay lo que se llama un concepto distinto que se llama programación por flujo de datos. ¿Qué significa? Que solamente se ejecuta un nodo, esto sería un nodo, cuando todos los datos están presentes. O sea, han llegado datos. Si hay datos, entonces ese nodo hace su trabajo. Si los datos no llegaron, entonces no se puede ejecutar este nodo. Por ejemplo, supongamos que aquí todavía en estos cables los datos no llegaron, no están presentes, por lo tanto no entran acá estos datos. Como no entran los datos, faltan esos datos. Entonces, esta estructura no se ejecuta. Acá está entonces la programación por flujo de datos. Es natural, diríamos nosotros. Si yo quiero que se muestre en la tabla todos estos datos junto con la marca temporal, pues necesito el dato de la marca temporal. Eso significa que LabVIEW va a analizar el código, va a decir, ah, no, lo primero que tengo que ejecutar es esta estructura superior. Cuando haya ejecutado esta estructura, vengo aquí abajo y voy a ejecutar una vez esta otra. ¿Por qué? Porque necesito los datos de la anterior estructura. Entonces él se da cuenta. Pero ese es, digamos, un problema del mismo motor LabVIEW. Yo como programador a mí eso no me interesa. Yo ya sé de antemano que cuando los datos están presentes, recién ahí se van a ir ejecutando estas etapas. Finalmente se mostrarán en la tabla, pero cuando todos los datos estén presentes. Esa es la idea del flujo de datos y que difiere totalmente de la secuencia de datos. ¿Qué más? Bueno, aquí nada más, digamos. Se han fabricado, son todos vectores, todos estos cables son todos vectores, vectores de datos, y ya. Obviamente si nadie aprieta el control adquirir, es decir, que nadie viene aquí a apretar el control, nadie hace esto, entonces queda en off. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto queda en off y que esto queda en off. Entonces, ¿y qué sucede? Pues nada, porque ni se adquieren datos de la balanza y se fabrica la marca de tiempo y la marca de datos de la balanza, y tampoco se va a fabricar la tabla, porque el código acá no está para fabricar la tabla. ¿Por qué? Porque no se están adquiriendo datos. Entonces, solo se adquieren, o mejor dicho, solo se realizan todas las tareas de adquisición y el armado de la tabla si alguien apretó adquirir. Entonces alguien apretó adquirir, disparó las dos estructuras. Vos me dirás, ¿cuál de las dos primero? No lo sé y tampoco me interesa. ¿Por qué? Por lo mismo que te dije antes. Supongamos que se disparó primero esta. Supongamos. LabVIEW enseguida se va a dar cuenta que necesita estos datos que vienen de acá y de acá. Y dice, ah, sonamos. Yo puedo comenzar ejecutando esto, dice LabVIEW. Pero hasta ahí nomás puedo ir. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que aquí no hay datos presentes. Eso se llaman túneles. Los túneles son programables también.
Entonces, dice Labio, no, necesito ejecutar también esta estructura. Y él se da cuenta de que el dato también llega acá. Entonces espera a que la estructura superior se ejecute, que mande los datos y dice, ahora sí, completo la tarea que me falta, que es esto. Así que acá hay un orden, pero ese orden de ejecución lo mandan los datos. Por eso es por flujo de datos y no por secuencia impuesta por el programador. Esto evita muchísimos problemas en la programación y ese es el motivo por el que Labio es un lenguaje de programación ultra rápida y por eso se lo conoce como un lenguaje de programación de muy alto nivel. Porque justamente el programador acá se desentiende de un montón de problemas que tienen los lenguajes de más bajo nivel, como puede ser C++, Python o cualquier otro. ¿Sí? Todos los lenguajes que se usan hoy en día, que hay cientos y cientos y cientos de lenguajes. Cuando yo era estudiante ya se calculaba que había alrededor de 300 lenguajes de programación. Cuando yo era estudiante, calculaba. No tengo idea de la cantidad de lenguajes de programación que existen. Además, hay muchísimos lenguajes de programación que ya no se usan. Muchísimos. Por ejemplo, es muy poco probable que encuentres a alguien, salvo que te vayas a algún laboratorio de investigación y busques a una persona mayor, pero es poco probable que encuentres a alguien que programe en algo que se llama Fortran. Es un lenguaje del cual derivaron muchos otros lenguajes de programación, pero fue el primer lenguaje de programación científico que se hizo. Pero es de la década del 70. Es un poco antiguo, digamos. Mi jefe en el laboratorio de física en la facultad, él programaba en Fortran. Pero yo le decía, ingeniero, pero Fortran es esa cuerda. Pero bueno, es lo que él había aprendido, porque él venía de otra época. ¿Qué se va a hacer? Todo es así. Bueno, cuando se ha armado todo eso, entonces vos tenés dos cosas. La tabla armada, tenés la gráfica temporal y tenés los mismos datos en un indicador instantáneo, ya que esto es un indicador instantáneo. En cambio, el mismo dato está acá representado en forma temporal, con la marca de tiempo. Bueno, entonces, la primer parte, digamos, del código, creo que está explicada. Francamente, no sé cómo vas a hacer para explicar, para explicar todo esto. Vamos con otra parte. La parte que le sigue. Esta estructura que está acá abajo, esta que estoy marcando, está gobernada por un control que se llama exportar a Excel. Es este botón. Así que, si alguien viene y aprieta este control, porque dice, a ver, yo lo aprieto y el botón va a volver solo, ¿no? Porque es un pulsador en realidad. ¿Para qué? Para que esto se ejecute una sola vez. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque bueno, acá toda esta parte lo que hace es armar el nombre del archivo. El nombre. Y el nombre del archivo tiene fecha y hora. Es para mayor facilidad de quien va a buscar luego los archivos. Voy a buscar el archivo. El nombre del archivo es la fecha y la hora en la cual se generó. Entonces todo esto que está acá es para eso. Esta herramienta lo que va a hacer es permitir abrir un diálogo para que el operador que está en la máquina elija una carpeta, por ejemplo. Pero el nombre del archivo en realidad lo genera Labio automáticamente. Por eso acá yo le puse el cartel, ¿ves? Seleccionar o crear archivo nuevo. Es para que aparezca. Pero inclusive ya le puse para que no haya problema, digamos, que es un archivo del tipo TXT en este caso. Y acá ya va la extensión, para que no tengas que escribir nada. Vos simplemente seleccionás la carpeta donde querés que vaya para el archivo. Y se acabó el problema. Y esta herramienta lo que hace es justamente grabar en forma de tabla, como si fuera una tabla Excel, pero con la extensión TXT. O sea, no es un documento Excel propiamente dicho,
sino que es un documento TXT. ¿Cuál es la virtud? Y hay gente que no trabajamos con Excel. Yo no tengo Excel en mi computadora. Y no tengo Excel porque no trabajo con Excel. Y tampoco tengo licencia. De hecho, de Microsoft, el paquete de Office, yo no tengo nada instalado porque no tengo licencia. Y no tengo licencia porque no ocupo. Ahora vos me dirás, pero lo que yo hice y el documento compartido es algo similar a lo que ha hecho Microsoft, el Office, pero hecho por Google y que es gratuito. Además yo a Google le pago, digamos, yo le alquilo servidores. Eh, eso significa, digamos, que tengo acceso a todo eso. Pero es gratuito, no hace falta pagarle a Google nada, cualquier persona puede usar eso. Y son las mismas herramientas, o mejor dicho, parecidas, no las mismas, o hacen cosas parecidas. Entonces, esto lo que hace es graba en formato de tabla, un formato tipo Excel, pero con extensión TXT. Cualquiera lo puede abrir con cualquier computadora del planeta, no hay ningún problema. Por eso yo prefiero este formato siempre, libre de problemas, funciona siempre. ¿Qué es lo que va a guardar? Pues la tabla. ¿Y por qué la tabla? Y porque la tabla lo tiene todo. La tabla tiene todo. La marca temporal, los datos instantáneos que se fueron guardando y estos controles, los datos de estos controles que ustedes tienen que cargar. O sea que está toda la información en la tabla. Entonces, guarda en un archivo lo que hay hasta el momento. Cuando alguien apriete en otro momento exportar a Excel después de otro ensayo, pues se exportarán los datos que en ese momento haya. Vamos con la última parte de esta estructura. Esta otra estructura es un generador automático de reportes. Si alguien aprieta el control reporte, se ejecuta la estructura. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nadie aprieta, no pasa nada, no hay nada. Pero si alguien aprieta, se ejecuta todo este código. Y este código dice, básicamente, que se va a fabricar un documento del tipo HTML. ¿Qué significa eso? Que se puede abrir y se abre automáticamente porque yo aquí se lo digo, en esta estructura, en este iconito acá, se lo estoy diciendo, abra el documento en un navegador web. ¿Cuál? El que la máquina tenga por defecto. El que sea. Entonces, se va a abrir el navegador web que la persona use a diario. Lo llama y va a mostrar todo el documento que acaba de fabricar. Y este documento HTML lo que tiene es un cartel arriba que dice reporte máquina ensayo triaxial, creo que así es el nombre. Tiene la fecha y la hora. Después una línea. Después va a cargar, va a hacer una captura de pantalla de la interfaz, el front panel. El front panel es la interfaz de usuario. Todo esto. Hace una captura y la mete en el proyecto. Después viene la tabla, la que te mostré recién, con los valores que tenga en el momento. Lo que haya en ese momento lo captura y lo mete en el documento. Luego viene un cartel que dice fin de reporte. Otra línea. Y finalmente abre el navegador web por defecto y muestra en forma de documento todo lo anterior. Es automático. O sea que la persona no tiene que ir a buscar nada ni abrir nada. Lo hace solo todo este código. Ahora, ¿cuándo conviene apretar el botón reporte? Y cuando se supone que ustedes terminaron el ensayo. Entiendo yo que es así. No sé, cuando yo trabajaba en los laboratorios en la facultad, nosotros emitíamos reportes cuando terminábamos los ensayos, los experimentos que hacíamos. Bueno, yo interpreto que, y vos me dirás, ¿y esto para qué puede servir? Bueno, justamente, es un resumen de todo el ensayo en forma ordenada. Ese documento HTML, desde el navegador, cualquier persona lo puede convertir a PDF. O sea, el HTML se puede convertir en un PDF. Yo acá no te lo incluí porque no hablamos de eso, convertir en un PDF. Pero qué sé yo, hay gente que dice no, PDF no, que lo convierte en un HTML. Por ejemplo,
en la industria para la que yo he trabajado, hice software, por ejemplo para Fiat Iveco hice software, y ellos me pedían que el reporte sea automático en PDF. ¿Por qué? Porque el operario automáticamente iba y sacaba de la impresora la hojita con el reporte y lo pegaba en los tableros de instrumentos de los camiones Iveco, para que ahí salía todo el análisis del software que yo hice, hacía un análisis eléctrico de todos los tableros de los camiones, el tablero completo, entero, todo lo que está enfrente. Cuando te subí el camión, lo que va de una puerta a la otra, no solo el tablero de instrumentos, sino que detrás de todo ese frente de plástico hay un mazo de cable que no te puedes imaginar, y detrás y en la guantera, la cajuela de la guantera, hay si vos retirás el fondo, te encontrás con lo que se llama la caja de fusibles. Es una caja de fusibles interna con los fusibles básicos, digamos, que tiene. Pero eso no solo tiene fusibles, tiene también un montón de relevadores y tiene componentes electrónicos. Porque todo ese gran tablero tiene mucha electrónica. Bueno, ellos me pedían de esa manera, porque en Iveco querían que el operario ahí nomás, no tenga que ir a buscar nada, que todo sea automático. Entonces él con una cinta pegaba esa hoja en ese tablero y si tenía algún problema, porque ahí como el reporte era automático, entonces lo que sucedía es que ese tablero luego era separado y un técnico lo revisaba para ver antes de colocarlo en el camión, porque imagínate que eso está puesto en un camión y después resulta que hay un problema. A desarmar todo, un camión nuevo. Imagínate. Bueno, por eso te digo, el tema de los reportes, PDF, HTML. Bueno, en este caso yo lo hago con HTML porque me pareció que para ustedes es más práctico. Bueno, y el control stop. Este es el control stop de la aplicación. No hay mucha ciencia acá. Queda claro, Oscar, que lo que queda acá abajo tiene que ver con el motor. Aparte lo vas a reconocer. Y lo que está acá tiene que ver con las comunicaciones de puerto com, que la de la balanza, pues no la usamos por la sencilla razón, es muy sencillo, no hay nada para, para seleccionar, porque no tenemos balanza. Ahora, cuando conectes acá tu Arduino, aquí cuando hagas clic, acá sí, yo en este momento no tengo conectado nada. Pero a ver, voy a conectar uno, a ver qué tengo acá sobre el escritorio. Y vas a ver, fíjate que ahora no apareció nada, ¿ves? Pero yo voy a conectar uno, da un segundo. Yo tengo uno acá arriba. Vamos a esperar un poquito a que Windows lo detecte, a ver si lo detectó. Ahí está. COM6. O sea, Windows le asignó el COM6. ¿Por qué Windows le asignó el COM6? No tengo la menor idea. Es algo que maneja Windows, ¿sí? A mí eso no me preocupa. Vos, como operador del software, te tenés que fijar simplemente, bueno, lo enchufás. Ahora, si tenés varios dispositivos conectados, aunque no creo que sea el caso de ustedes, pero bueno, puede ocurrir. Entonces enchufa uno, vení verificalo, a ver dónde está y después vas y enchufás la balanza y es el otro COM. Qué sé yo, te dará el COM 6 y el otro te dará COM 4, no lo sé. No sé qué número te va a asignar. Y eso es todo. Para la parte de comunicaciones es todo. Finalmente vamos a la parte de control del motor paso a paso, ¿no? Bueno, la parte del motor paso a paso tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con la simulación. Yo le llamo simulación a este dibujito y donde esto, que es un indicador, simula el eje del motor. O sea, es solamente para que alguien se dé cuenta. Entonces vos le pones avance y va en un sentido, retroceso y va en el otro. Bueno,
¿Cómo logré eso? Bueno, simplemente con estas estructuras anidadas que están acá, ¿no? He logrado, por eso acá dice motor paso a paso, ¿no? Yo le hago doble clic, ¿ves que lo marca? Bueno, entonces significa que es un dato que se fabrica y va en un sentido o va en el otro, ¿eh? Por eso yo le puse el cartel B, avance para un lado, retroceso para el otro. Obviamente si el control de avance y adelanto, alguien viene y dice no, ni avance ni adelanto, off. Entonces, ¿qué sucede acá? O sea, acá dice avance, ¿ves? Veamos, retroceso, off. Entonces, en este caso, el dato que sale por acá es falso, lo que significa que esta estructura va a falso. El dato que llega entonces es 0 y el motor, o lo que simula el motor, no se mueve ni para un lado ni para el otro, en ningún sentido. Entonces eso es todo, digamos. Desde el punto de vista de funcionamiento de la estructura, no hay otra cosa. Bueno, esto es más técnico, esto es un registro de desplazamiento. Se lo usa para guardar datos temporales, igual que acá arriba. He usado, yo no te lo quise complicar, no te lo quise decir para no complicártelo, pero todo esto son registros de desplazamientos. Los registros de desplazamientos son herramientas fundamentales para fabricar memorias temporales. En este caso son vectores. Ok. ¿Esto qué es? Pues esto es simplemente lo que gobierna el control. ¿Hacia dónde vamos? ¿Adelante, atrás o no vamos a ninguna parte? Entonces es una estructura que va a dar datos booleanos para un lado y para el otro para que haga una serie de tareas. Eso es todo. La parte que está acá abajo, que dice esos iconitos, que dice links, bueno, esto tiene que ver con la comunicación al puerto COM real, porque el Arduino sí lo tenés, o sea que lo podés enchufar. La configuración del puerto, ¿eh? Que es lo que yo te mostraba recién. ¿Y qué va a pasar con los datos? Pues sencillamente, acá yo coloqué los carteles, que esto está en el documento. El pin 6 del Arduino está asociado al fin de carrera inferior y el pin 7 al fin de carrera superior. Esto está en el dibujo del Arduino, Oscar. Si vos mirás bien vas a ver que esto está ahí. Yo acá puse el cartel a propósito. ¿Eso qué significa entonces? Que le vamos a decir, desde el punto de vista de la programación, en qué momento queremos que esos datos que llegan de los fines de carrera físico que van a instalar ustedes en la máquina, entren acá, porque esto es lectura de datos. Leemos el pin 6 y el 7 del Arduino. Por eso acá dice Digital Read. Se lee los puertos digitales 6 y 7. Eso es todo. ¿Qué se hace con esos datos? Bueno, se habilita, dependiendo la situación, si el fin de carrera es superior, es inferior o no, qué es lo que va a suceder, se habilita el movimiento del motor. Esto tiene que ver con la frecuencia, es decir, la frecuencia, bueno, yo no sé si vos estás familiarizado, pero acá yo le puse frecuencia. Esto tiene que ver con algo que técnicamente en señales digitales se llama ancho de un pulso, pero acá se cambia la frecuencia, es decir, cambiamos la cantidad de pulsos por unidad de tiempo. ¿Esto para qué sirve? Pues sencillamente esto lo que va a hacer es aumentar o disminuir las RPM del motorcito. En la práctica es eso. Entonces, ustedes de acá
como yo la máquina no tengo idea. Ustedes de acá, el operador de la máquina dice, quiero que no, que esté en el valor 265. Porque ustedes experimentalmente, ahí en la máquina, en forma empírica, encontraron que ese es el valor adecuado para el motor, para que su desplazamiento mecánico es el correcto. Yo eso no lo sé, entonces eso lo tienen que experimentar ustedes. Por eso yo te decía el otro día que lo primero que hay que hacer cuando armen todo esto, ustedes tienen que poner todo sobre una mesa. O sea, el Arduino, el motor, el driver, los fines de carrera, y ahí arriba de la mesa hacerlo funcionar. Porque de esa manera se van a dar cuenta si lo que están haciendo está bien o no. Bueno. Este otro tiene que ver con el sentido de giro. O sea, ¿para dónde va el motor? ¿Para la derecha o para la izquierda? Entonces, si va para la derecha, bueno, será verdadero. Si va para la izquierda, será falso, etc. El pin 12, en este caso yo lo asigné a sentido de giro. Esto está en el dibujo, en el documento compartido. Y el pin 11 tiene que ver con las RPM de giro del motor. Obviamente que si estas condiciones de acá, los fines de carrera, o sea, mecánicamente llega un fin de carrera y el fin de carrera se habilita, esto pasa a esta situación. El fin de carrera, si se habilita, quiere decir que el motor no puede seguir operando, sea que sea el fin de carrera inferior o el superior, cualquiera de los dos. La lógica esta dice, no, mira, este código que estaba acá adentro, esto no se puede ejecutar. Entonces no se ejecuta el código. Como no se ejecuta el código, entonces no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, esto funciona en forma permanente. Una vez que la aplicación principal arranca, esto arranca y funciona permanentemente. Eso significa que si cualquier persona, cuando esto está funcionando, viene y mueve este control, avance, el eje del motor comienza a funcionar. Aunque no esté adquiriendo la balanza, aunque nadie haya apretado adquirir datos, no importa, es independiente. Por eso acá en el código, esta estructura es independiente de la estructura superior. No hay unión entre ellas, porque son estructuras independientes. Y es así desde el punto de vista de funcionamiento de la máquina. De nuevo, este es otro motivo por el cual conviene de que ustedes coloquen todo esto sobre la mesa y lo hagan funcionar para que se den cuenta. No coloquen, no es una buena idea colocar esto primero en, ¿cómo se dice?, en la máquina y luego ponerse a jugar. No. Cuando se hacen cosas así, siempre tratar de hacer algo como un pequeño ensayo, digamos. Bueno, desde el punto de vista del control, pues esto es todo. ¿Qué es este código que está acá a la izquierda? Pues bueno, el control que está acá a la izquierda lo único que va a hacer es guardar, memorizar en un archivo ini cuál fue el último valor que el operador ajustó acá. ¿Por qué lo hice así? Porque interpreto que si ustedes después en forma empírica encuentran cuál es el valor correcto de funcionamiento, es decir, las RPM adecuadas para que esto funcione bien, sin problema, las RPM del motorcito, ¿no? Y lo van a dejar, ya no van a tocar más esto, porque se habrán dado cuenta cuál es el valor de funcionamiento óptimo. Entonces, cuando ustedes aprietan stop porque dejan de usar la aplicación, ya terminaron los ensayos por el día de hoy, aprietan acá, ¿qué va a suceder? Que se va a ejecutar esta porción de código. Y esta porción de código lo que hace es
guardar ese dato. Lo guarda en un archivo. ¿En qué archivo? Control.ini. ¿Dónde se encuentra el control.ini? ¿Dónde se encuentra esta aplicación? O sea que es una cosa, digamos, como muy simple, digamos. No tiene mayor secreto. Entonces, una vez que ustedes guardan, por eso acá yo le puse el cartel frecuencia, ¿ves? Se guardó, pues ya está. Cuando arranquen la próxima vez la aplicación, pues al Lavi lo que va a hacer es venir y buscar ese dato acá. Y dice, a ver dónde está el dato de control de frecuencia. Ah, está en el archivo. Voy a buscar el archivo. Leo el valor y ajusto el control. Entonces automáticamente se va a ajustar el control al último valor que quedó cuando operaron la máquina. En este caso hay un solo control, pero se pueden guardar muchos valores de controles con esta técnica y otras técnicas. ¿Qué más? Bueno, queda obviamente pendiente la parte de adquisición de la balanza. Cuando vayan a hacer eso, haremos el código pertinente. Por el momento, digamos, no tenemos nada. Solo tenemos la parte de simulación. La única parte de auténtica de control, de monitoreo y control, es la del motorcito. Se monitorean los fines de carrera y se gobierna el motor paso a paso. Por eso yo te decía los otros días, la vez pasada, que vos me pedías el código para gobernar el motor paso a paso, el código para el Arduino, para el motor paso a paso. Pues no hay. Lo que le hemos cargado al Arduino, que yo te agregué en el documento compartido, es un firmware que permite vincular esta aplicación en LabVIEW con el Arduino. O sea, lo hace transparente. Como vos tenés un driver para el motor, entonces no hay ningún problema, porque hay una etapa extra de seguridad entre el motor y Windows. Si vos tenés dos capas, digamos, de seguridad. Entonces no hay ningún inconveniente, no va a pasar nada, digamos. Aunque se clave Windows, aunque la computadora se apague, aunque se rompa el Arduino, no interesa. El driver te da la certeza de que ese motor no va a hacer estragos en la máquina, digamos. Por eso en este caso esto se puede hacer. Pues bueno, creo, no sé si con esto te alcanza, o sea, hablarte en más detalle significaría que ya es para un nivel de un programador. Por ejemplo, ¿qué es este iconito? ¿Qué es esto? Esto ya es para un programador en LabVIEW. No solo en otro lenguaje, en LabVIEW. Tiene que conocer. Si yo te digo que es, por ejemplo, un nodo de referencia, un programador en LabVIEW sabe lo que es un nodo de referencia. Bueno, cosas así, digamos. O sea, ya es como muy técnico. ¿Qué es un dato variant? Bueno, cualquier programador de LabVIEW sabe lo que es un dato variant y para qué se usa. Bueno, y así en todo. Pero eso, si como vos me dijiste que vos no programás en LabVIEW, no sos programador, no es lo tuyo, pues no tiene, aparte que me demoraría pero muchísimo tiempo en explicar todo esto desde un punto de vista, digamos, más técnico. Qué sé yo, bueno, acá hay muchos cables, ¿no? De distintos colores. Bueno, esto es lo primero que aprende yo a mis alumnos les explico todo esto. El significado de los colores de los cables, ¿no? Bueno, Oscar, creo que con esto, creo que más o menos cumplo. Eh, no sé si te alcanza, si no te alcanza, si te es útil, si no es útil. Bueno, yo te lo mando y avísame, digamos, a ver si esto te sirve o no te sirve.